Previsualizo, pruebo y lo primero que hago es botón derecho en cualquier lado de la pantalla y ponerle a inspeccionar. Así de esta manera se me abre la consola. Voy a ver que si aprieto acá en el 1 hay un error, yo tengo, y me dice que el archivo bip no existe. Por lo tanto, tengo que corregirlo. Acá le falta una barra, entonces era punto, esta carpeta, barra y el nombre del archivo. Ahora voy a acomodarlo todo en un solo renglón por una cuestión de espacio. Ya no para estudiar porque ya aprendí cómo hacer eso. Y lo pongo en un solo renglón. Guardé archivo. Ahora voy a trabajar no en este mismo archivo, sino en un archivo aparte, un archivo de extensión JS, y lo voy a agregar de esta manera. Al script le voy a poner un origen y voy a inventarle un archivo. ttt.js en esta misma carpeta. Entonces ahora lo voy a crear. Fíjense, el punto significa esta carpeta. Nuevamente. Botón derecho en la carpeta nuestra, nuevo archivo, ttt.js, crear. Perfecto, y ahí voy guardando. Voy a mencionar qué era lo que tenía para poder controlar. Y de sonido 1 y de sonido 2. ¿Tenía algo más? Vuelvo al archivo, voy a ubicar algo que pueda... El tablero, por ejemplo, puedo identificarlo nuevamente. ID tablero, no, ID tablero, ahí está. Guardo el archivo. Al título también puedo hacerlo, ID título. Guardo el archivo nuevamente. Lo menciono. Ahí está. Pero solamente para mencionar, ¿sí? Ahora voy a mencionar el primer casillero. Le voy a decir que cuando le haga clic se va a ejecutar una función. Vamos a ponerle nombre a esa función. Fn casi clic. Punto y coma. Entonces ahora creamos la función por separado. Función fn casi clic, paréntesis, llaves. Dentro de la llave cada una de las opciones. Acciones que debería hacer cuando le haga clic. Que al casillero 1 le cambie su texto interior por hola, punto y coma. Guardo el archivo, pruebo, actualizo, control R, F5, cualquiera de las dos. La consola me dice que no hay ningún error. Voy a habilitar solamente la consola, le hago un clic a casillero 1 y me dice hola ahí adentro, en su inner HTML. Le hago clic a cualquier otra cosa, no pasa nada. Ahora voy a hacer lo mismo para casillero 2, que se ejecute la misma función fn casi clic. Actualizo. Si le hago clic al casillero 2, el casillero 1 se cambia por ese texto. Hola. Le hago clic al casillero 1 también, pero no se nota porque estamos trabajando sobre el mismo. Actualizo. Fíjense, ahí lo hice con casillero 1. Luego clic en casillero 2 y también ocurre lo mismo. Entonces, voy a repetir para casillero 3, solamente para demostrar esto. Voy a copiar estos mismos renglones otras 7 veces. Selecciono desde el principio del renglón, fíjense, hasta el final con la flecha hacia abajo. Y me selecciona todo el renglón, incluso el enter. Entonces cuando copio y pego, me va a completar todo el renglón. Ahora cambio cada uno de los nombres. Voy a anular este renglón, si ya lo hago después. Guardo, actualizo. Entonces toco cualquier casillero y se me completa el hola ahí, en el casillero 1. Toco otro casillero, lo mismo. Actualizo, fíjense, toco otro casillero y se completa el casillero 1. Ahora, ¿cómo hago para que se complete el casillero donde estoy? Entonces voy a utilizar una palabra clave que se llama this, que significa esto. Es una palabra reservada en JavaScript que hace referencia a, digamos, el objeto donde se le invocó a esa función. Es decir, si casillero 3 le hice un clic, ahí llamé esa función,
la función hace referencia, la palabra this hace referencia a ese casillero 3. Actualizo, fíjense, ahora le hago un clic al casillero 2, al casillero 5, al casillero 8. Bien, y se nota el this es para ese casillero. Ahí hago referencia a que tal casillero inició esa función, por lo tanto el this representa tal casillero. Lo mismo con el otro y con el otro, con el otro. En ese caso el this es el casillero 4, etcétera. Guardo archivo, actualizo, repito lo mismo, presiono, pruebo. Perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es que, además de hacerle ese cambio a cada casillero, voy a hacer que se ejecute el sonido. Entonces menciono el sonido y le invoco su función play, su habilidad play, su método play. Método es la palabra técnica. Entonces toco, fíjense que ahí estaría haciendo el sonido. El navegador me dice que hace ese sonido. Clic, clic, clic. Es ese sonido seguido. Y para que no haga seguido, sino que vuelva a reiniciarse cada vez que haga un clic. El mismo sonido, pongo la pausa y le indico que comience desde el principio, con el current time. Current time va a ser 0, entonces cada vez que haga clic se corta el sonido y vuelve a ejecutarse, a sonar. Bien, lo separo porque esto es una idea y esto es otra idea. La idea de que tiene que cambiar un texto y la idea de que tiene que sumar, de que tiene que sonar un sonido. Ahora voy a poner que en cada casillero aparezca su ID. Clic. Uy, clic. Uy, fíjense, hice un error, cometí un error. Renglón 9 de TTT JS. Dis 1 no está definido. Claro, el 1. Vamos a borrar ese 1. Ah, acá está. Fíjense, renglón 9, borro ese 1, se convierte en dis azul. Actualizo. Y cada vez que hago clic, ahora sí, se pone el ID de este mismo casillero. Clic, clic, clic. Esa es la idea. Y suena el sonido. Fíjense arriba que sonaba. Si bien no lo tengo activado ahora para esta grabación, el Chrome me dice que está sonando un sonido. Ahora voy a generar un botón. Este botón lo voy a identificar con un nombre propio y de botón 1. Y le voy a poner saludar a todos los casilleros. Guardo. Ahora en el JavaScript, ahí está, ese es el botón. En JavaScript voy a hacer que cuando presione este botón, todos los casilleros tengan el mismo texto. Voy a evocar al botón, le indico que voy a cambiar su onClick y voy a hacer una función aquí mismo, directamente. Como es un solo botón, que debería hacer eso, le hacemos directamente la función en este mismo lugar. Ahora voy a hacer una función, voy a aplicar una función que se llama console.log, que permite que en la consola se escriba un texto. Estamos saludando a todos los casilleros, punto y coma. Vamos a probar. Guardo, actualizo, saludar a todos los casilleros, clic. Y fíjense, en la consola ahora me aparece este texto, este mensaje. Para eso sirve el console.log función. Continúo haciendo clic, van a ver. No pasa nada con los botones, ya está. Ahora, voy a indicar que al casillero 1, al hacerle clic, perdón, el texto interior del casillero 1, no voy a cambiar el clic al botón, sea hola. Lo voy a repetir con todos los casilleros.
voy al archivo, voy a generar ahora un elemento llamado turno, lo voy a identificar con un nombre propio y de turno, así lo puedo controlar, ¿no? Y de turno. Y de esa manera voy a insertar un objeto de imagen con, por ejemplo, apuntando al archivo de cruz.png. Texto alternativo. No hace falta poner el punto barra, ya sé que está en esta carpeta. El navegador me dice, automáticamente va a detectar que está en esta carpeta. Por lo tanto, y voy a agregarle información, por ejemplo, como que el ancho es el 100% de donde se encuentra, o sea, dentro del turno. Y dentro va a ser, y también con altura. Cuidado con la H y la T de width y de height, siempre son contrarias o inversas. Guardo, pruebo. Fíjense que está enorme, el 100%, porque el turno no está configurado con ninguna dimensión, por lo tanto ocupa todo lo que pueda. Entonces voy al archivo CSS, voy a generar un objeto llamado turno, voy a configurarlo para que primero que se parezca como un bloque, luego que va a tener un ancho específico, 100 píxeles, pónganle, y tiene que ser cuadrado porque la imagen va a ser cuadrada, y alto de 100 píxeles, entonces, listo, actualizo, fíjense, ahora la imagen ocupa el 100% del turno, y el turno ocupa 100 píxeles, por 100 píxeles, bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que cuando le haga clic al turno, la imagen que contiene este mismo turno va a pasarse a cada uno de los casilleros. Es para probar, a ver. Voy a generar un log en la consola para que diga el usuario presionó en el turno. Guardo, pruebo, menciono que el texto interior de casillero va a ser de este mismo turno, no sé qué, ahora vamos a hacer que sea de este mismo turno su interior, o sea la imagen que tenía, punto y coma. Guardo, pruebo, voy a duplicarlo para todos los nuevos casilleros, cambio el numerito para cada uno, ¿sí? Y me sobra uno, control D para eliminar ese renglón, o cortar en realidad lo que hace. Actualizo y cuando presiono el turno, clic, se traslada a todos. ¿Vieron? Así funciona. El interior del objeto turno se traslada a todos. Y si en cada uno cumple con su función, tiene a un clic asignado, así que hace cada uno lo suyo. Ahora voy a hacer la parte lógica. Voy a hacer al revés, digo, que el turno cambie con el clic. Entonces vamos a eliminar esto, a ignorarlo. Vamos a indicar que este elemento que le dice clic, su texto interior va a coincidir con el texto interior de turno. O sea, la imagen del turno se va a trasladar a este casillero. Esa es la idea. Bien, punto y coma, guardo, actualizo, presiono un botón, un casillero, digo, y fíjense, la imagen se trasladó. Perfecto. Bien. Ahora vamos a establecer que cambie la imagen de turno. Cada vez que haga clic, cambia la imagen de turno. A ver, que primero cambie la imagen y después que haga el efecto de cambiar turno, la parte lógica. Y necesitamos los paréntesis. Vamos a generar una función fn cambiar turno con sus paréntesis. Los paréntesis recuerden que es para que se ejecute. Bien, vamos a generar la función. Ahí va. Continuamos. Ahora vamos a hacer la parte lógica. Vamos a generar una variable turno actual. Con la palabra mágica var generamos que sea una variable. Y si bien de Visual Basic era lo equivalente a hacer dim turno actual como. Y el turno actual puede ser más fácil ponerlo como un número o como un valor de verdad. Un número entero o un valor booleano. Vamos a ponerlo con número entero, un 0. Que el turno actual al inicio sea un 0. Y el 0 podría representar a las cruces, a las X. Bien, vamos a crear una constante X que sea un 0, es decir, el 0 va a ser las X, y otra constante
círculo podemos hacer que sean los unos. Vamos a ponerlo en mayúscula. La convención para JavaScript y varios lenguajes de programación de este estilo es que todo lo que sea en mayúsculas sean constantes. O sea, es decir, no van a cambiar nunca. Entonces decimos que el turno actual comienza siendo las X. En cero, en definitiva. Entonces, vamos a la función de cambiar turno y voy a tomar decisión. Si el turno actual puede hacer a las X, por eso voy a tirar igual, que puede ser un igual o un coincidiera, una comparación es en realidad. Coincide con las X, entonces el turno actual ya no van a ser las X, van a ser el círculo. Por eso, fíjense la diferencia, un igual es una asignación y dos iguales es una comparación. Y después voy a decir que el objeto turno, su texto interior, vaya a cambiar a otra imagen. Bien, voy a ir al archivo HTML, le voy a extraer el contenido, el inner HTML de turno, copio y lo voy a pegar en la función esta, en este lugar. Ahí clic dentro de las comillas y pego. Y ahora van a ver que hay una serie de problemas. Por ejemplo, si yo uso comillas de afuera, ahora acá adentro voy a utilizar comillas simples. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ahí, comilla simple, comilla simple, comilla simple. Ahí está. Y lo otro que las comillas dobles no me permiten hacerlo en distintos renglones. Entonces voy a poner todo en un mismo renglón. Ahí va. Me queda este último renglón. Bien, y ahí tendría. Bien, ahora voy a cambiar al círculo, ¿no? Es el archivo que le corresponde al círculo. Y voy a cambiar el texto alternativo para que diga un círculo. Guardo. En caso contrario, que no fuera X, sería un círculo. No hace falta comparar porque no hay otra opción. Entonces voy a copiar eso, va a ser lo mismo, pero voy a reemplazar para que se convierta en una X y por el otro lado para que se use ese archivo a cruz. Guardo. La función se llama fn cambiar turno, es un repaso, ¿no? Si coincidiera con las X, entonces el turno actual cambia por círculo. El nuevo turno, ¿sí? Y en caso contrario, si no fuera coincidente con X, fuera un círculo en todo caso, ¿no? Entonces el nuevo turno va a ser el de las X. Entonces, la función casi clic, o sea, hago clic en un casillero, va a ejecutar que el texto cambie y se ejecuta la función de cambiar turno. Entonces actualizo, hago clic en un casillero, clic, fíjense ahí se está cargando, ahí se cambió al círculo. Clic, cambio la X, clic, cambia el círculo y ahí estamos jugando. Lo único que nos quedará, vamos a corroborar, ese es un problema que tenemos. Fíjense, hago clic, clic, sigo jugando y es algo, ya está, ya fue usado eso. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es anular el clic para este botón, para este casillero, mejor dicho. Entonces, en la función fn classic click, que va a ser invocada por cada uno de los casilleros, cada vez que le hagamos clic, lo vamos a anular. Entonces, this, que representa cada casillero, su clic va a ser igual a un falso. Ya no es fn casi clic, sino que va a ser un falso. O a un nulo, o a un comilla. Entonces pruebo, actualizo el archivo, hago un clic en un casillero, clic en otro, vuelvo a hacer clic en el primer casillero y ya no cambia, ya no funciona. El onClick fue anulado. Continuaremos la próxima. Muchas gracias.